Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Eh, Good afternoon, everybody. Seguimos con el curso titulado Apartheid en Israel y criminalización de la solidaridad. Una sesión más que tenemos, ya es la penúltima. Y hoy tenemos la suerte de contar con Alice Samson Estapé, que va a ser la ponente de esta tarde. Antes de presentarla debidamente, bueno, pues recuerdo un poco la dinámica de esta sesión porque ya volvemos un poco al primer día, ¿no? La ponente hará su charla y luego tendremos un tiempo para el debate. Independientemente de ello, podéis utilizar el chat para hacer las preguntas mientras ella está hablando, porque nosotros iremos controlando y luego se las transmitiremos. Si tenéis cualquier otra sugerencia o otro comentario, también lo podéis hacer por el chat. Y al final, como digo, pues en el debate pues iremos dando cuenta tanto de los comentarios como de las preguntas que puedan surgir. Sí que quiero dar las gracias, como siempre, bueno, pues a las personas que cada miércoles se conectan a este curso, por seguir ahí, por el interés, y sí que os pediría que tengáis el micrófono cerrado mientras nuestra ponente está hablando, y luego al final de la ponencia, si alguien prefiere hablar en alto, bueno, pues que nos pida la palabra y también lo podemos hacer, ¿eh? Pero bueno, en principio el chat está para todas las preguntas y nosotros se las vamos a ir transmitiendo. Recuerdo que nos queda todavía una sesión, como he dicho, esta es la penúltima. La última sesión es la del miércoles que viene, en la cual vamos a proyectar un documental y luego habrá un debate posterior moderado por David Ciganda, que está también presente, que es nuestro compañero de SODEPAZ, que siempre está en las sesiones presente. Y sin más dilación, bueno, pues voy a pasar a presentar a la ponente de hoy. Alice Samson Estapé estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se define a sí misma como activista feminista, antirracista y una apasionada de la lucha por los derechos humanos de todas las personas. Es miembro de la coalición Pro Complicitat amb Israel, ha trabajado en ELIA, Support de Dones contra la Violencia de Género, apoyando a las mujeres pasando por procesos de violencia machista y con proyectos con organizaciones feministas en Palestina. También ha trabajado en NOVACT, Instituto Internacional de la Acción No Violenta, como técnica de proyectos, donde cofundó el Observatorio de los Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo. Este observatorio es autor de la Guía para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos en la Compra Pública, donde está, bueno, más que clara la mano de nuestra ponente. Actualmente, como consta en el programa del curso, es la coordinadora europea del movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel. Alice, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Repito que es un placer tenerte como ponente en nuestro curso y bueno, para cualquier otra cosa, pues nosotros siempre te vamos a estar muy agradecidos por esta intervención. Muchísimas gracias a Alicia por esta presentación. Gracias a SODEPAZ, a la Universidad de Navarra, a todas las personas que han hecho posible este curso, que creo que aunque está siendo un reto organizar cosas con todo lo que está pasando, es importante seguir encontrando estos espacios precisamente para hablar de los derechos humanos. Gracias a todas las que os conectáis un miércoles por la tarde. Es raro no veros las caras, pero bueno, espero que podamos poder transmitir todo lo que quiero transmitir. Y ya empiezo disculpándome por si me sale alguna catalanada, que yo hablo desde Barcelona, y eso a veces me pasa.
Entonces, quiero compartir mi pantalla, a ver si lo hago bien. A ver si lo hago bien. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí. ¿Veis solo? Pero lo voy a poner. ¿Así? Así se ve perfecto, Alice. Vale, perfecto. Pues mi idea ahora, como comentaba Alicia, es hablaros del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones de Europa y hacer un poco un resumen de cuáles son las victorias y cuáles son los retos que tenemos por delante. Pero obviamente no podía empezar hablando hoy sin hablar de la situación actual en todo el mundo, ¿no? La COVID-19, cómo nos está afectando a todas y también en específico cómo está afectando al pueblo palestino, ¿no? Y la complejidad que es vivir una pandemia bajo el apartheid israelí. Y por eso quería empezar también, que ya sé que este curso viene de otras ponencias y ya sé que está muy claro, ¿no? Pero que cuando hablamos exactamente de apartheid, colonización, ocupación, debemos recordarnos que es que estamos hablando de que el eje central, la ideología fundadora del Estado de Israel, es la de remover a la población indígena, la población palestina, de su territorio, ¿no? Y para ver cómo de claro es eso, es que en la Nakba, en 1948, el desastre, que fue la fundación del Estado de Israel, el 75% de la población palestina fue expulsada. Y hablamos de una Nakba continuada porque sigue sucediendo a día de hoy. Entonces nos encontramos en un momento donde a nivel mundial se nos está pidiendo que nos quedemos en casa y a la vez el gobierno israelí de extrema derecha sigue con este objetivo de remover, de expulsar a la población palestina. Y hablamos de que se han destruido clínicas palestinas, tanto en el Valle del Jordán como en Jerusalén Este, que se han detenido construcciones de clínica, que se han seguido destruyendo hogares palestinos, como te vas a quedar en tu casa si se destruyen tus casas, voluntarios palestinos que repartían folletos se les han detenido, no se ha protegido de manera debida y se sigue sin hacer a prisioneros palestinos ya indebidamente carcelados. Tampoco inicialmente se publicaron la guía sobre el coronavirus en árabe y cuando sí se hizo estuvo lleno de racismo y de estereotipos, ¿no? Entonces, se debe entender, como dice la doctora palestina Yara Hawari, que es que la ocupación no solo exacerba las condiciones que aumentan la susceptibilidad de los palestinos a infectarse del virus, sino que son directamente responsables de estas condiciones, ¿no? Como seguro que os habrán explicado estos días, después de 13 años de bloqueo israelí en Gaza, estamos hablando que para una población de 2 millones de personas solo hay 63 ventiladores, 78 camas de la UCI. Entonces, ¿cómo obviamente aquellas poblaciones que se encuentran bajo ocupación, bajo apartheid, tienen muchísimo más susceptibilidad a coger el virus, ¿no? Y cómo la pandemia está interactuando con esas estructuras de violencia y opresión que al final son el apartheid y la ocupación. Entonces no quería empezar sin recordarnos de cómo estamos todas ahora, ¿no? Que espero que estéis todas bien y toda la gente a vuestro alrededor, pero cómo esto en concreto está afectando al pueblo palestino. Y es importante entender que todo esto está sucediendo. Si Israel puede llevar 70 años de una Nakba continua, de un régimen de ocupación, apartheid y colonialismo sobre el pueblo palestino, es gracias, única y exclusivamente, gracias al apoyo internacional que recibe, tanto de empresas, de estados, de artistas, de instituciones, etc. Entonces, precisamente a través de esta campaña, esto es con lo que queremos acabar, este apoyo para que Israel no pueda seguir con total impunidad frente a las gravísimas vulneraciones de derechos humanos al pueblo palestino. Y sí que estamos viendo, gracias al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que estas balanzas se están moviendo cada vez más. Y es que cada vez hay más instituciones, empresas y personas que deciden dejar de ser cómplices de la opresión al pueblo palestino, ¿no? Yo creo que también es importante ver que estamos en un momento donde cada vez más los gobiernos y sociedad civil alrededor del mundo están cada vez más desconectadas y que los gobiernos no están representando a la sociedad civil, que de manera cada vez más muestra su total apoyo al pueblo palestino. En cambio, estamos viendo gobiernos que siguen manteniendo
al apartheid israelí. Y necesitamos entender también que si se mantiene esta situación es porque hay mucha gente que se está lucrando de oprimir los derechos del pueblo palestino, ¿no? Un ejemplo concreto es Elbit Systems, la empresa más grande de seguridad privada en Israel. Durante los bombardeos de Gaza de 2014, donde se asesinó a más de 2.000 palestinos, durante ese año Elbit Systems aumentó un 6,1% sus ventas a estados alrededor del mundo. Eso quiere decir que en vez de dejar de comprar y vender armas con Israel, lo hicieron más porque estas empresas pueden testar sus armas sobre el pueblo palestino y luego venderlas como testadas en combate. Entonces, la campaña BDS es importante entender cuándo nace. En el año 2005 se lanza la llamada a la comunidad internacional y es simbólico que es un año después de que el Tribunal de la Haya, que sigue siendo el tribunal más importante en el mundo, declara que el muro del apartheid es no solo que es ilegal, sino que debe ser destruido y que se deben de reparar todas las familias a las que han sufrido consecuencias por la construcción del muro. Viendo que no solo un año más tarde, sino actualmente el muro se sigue, no solo no se ha destruido, sino que se sigue construyendo, se lanza esta llamada de la coalición más amplia de la sociedad civil palestina, que integra a 170 organizaciones, que estamos hablando de sindicatos, de grupos de mujeres, de organizaciones de todo tipo, que lanzan esta llamada al mundo que boicotee, que desinvierta y que sancione a Israel hasta que se respeten los derechos del pueblo palestino. Es un movimiento inspirado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y también en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Vivimos en un mundo, ¿no?, profundamente capitalista, como sabemos todas, donde el dinero importa. Y precisamente aquí es donde va la campaña BDS, ¿no? Con el boicot es la decisión que podemos tomar cada una de nosotras de dejar de comprar, dejar de participar, dejar de ir a ver. Es una decisión que puede ser colectiva, pero también puede ser individual. Las desinversiones, como decía, en este mundo donde invertimos donde invertimos nuestro dinero importa, es la acción que puedes decir de dejar de apoyar a través del dinero a ciertas empresas que son cómplices de vulneraciones de derechos humanos. Y las sanciones son la capacidad que tienen los estados de mostrar su desacuerdo con el comportamiento de otros estados. Entonces, la campaña BDS es muy importante entender que uno de los principios fundamentales es que es una estrategia no violenta y que es una estrategia profundamente antirracista, que rechaza toda forma de racismo, sexismo y cualquier otro tipo de discriminación. Creo que es muy importante también entender que Israel, como todos los regímenes coloniales, intenta aplicar una estrategia de divide y vencerás y da ligeramente más derechos a algunos grupos del pueblo palestino a otros, ¿no? Hoy en día nos encontramos a grandes rasgos con 3 colectivos de población palestina. Las refugiadas palestinas que viven en la diáspora, que tienen prohibido volver a sus tierras, las que viven en territorio ocupado en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, y a la ciudadanía palestina de Israel, que vive en los territorios palestinos de 48. Pues la campaña BDS, que precisamente está liderada por este pueblo palestino, pide que se respeten los derechos humanos, pide que se siga con la campaña BDS hasta que se cumpla con 3 demandas que representan estos 3 grupos del pueblo palestino. Y es que se acabe con la colonización y ocupación de todas las tierras árabes y se destruya el muro del apartheid, que las más de 8 millones de refugiadas palestinas puedan volver a sus tierras y sus casas y que las ciudadanas palestinas de Israel tengan igualdad de derechos. Entonces, la campaña BDS acabará cuando se respeten estos 3 derechos del pueblo palestino. Es muy importante saber que la campaña BDS se centra en boicotear complicidad, no identidad. Nosotros no boicoteamos a nada ni a nadie por su identidad, sino por si es cómplice con las vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Pues esto es una directriz muy importante para tener en cuenta cuando vayamos a decidir si se boicotea alguna película, alguna empresa, algún profesor, etc.
Como decía antes, ¿no? Vivimos en este mundo profundamente capitalista, aún profundamente colonial. Entonces, es importante saber que si no estamos haciendo nada, si no estamos activamente intentando acabar con estos lazos con el apartheid israelí, estamos contribuyendo a que se refuerce aún más el apartheid israelí, porque actualmente nuestras instituciones, empresas internacionales, nuestras universidades tienen estos lazos y siguen reforzando el apartheid israelí y, por lo tanto, las vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, es no hacer daño, es no contribuir, es no seguir alimentando el apartheid israelí. Por eso es responsabilidad de cada una de nosotras acabar con estos lazos. Lo que es tan potente el movimiento BDS es que es un movimiento de base, es un movimiento social, que tenemos la suerte que en la mayoría de países del mundo y en muchísimas ciudades de muchos países hay grupos autoorganizados que lo único que tienen que hacer es adherirse a los principios de la campaña, como ya he comentado, la no violencia y el antirracismo, y se pueden organizar para organizar campañas de boicot por los derechos del pueblo palestino. También con lo que comentaba antes, ¿no? De, por ejemplo, cómo en 2014 Elbit ganó tantísimo dinero después de haber vendido armas para que se bombardeara a la sociedad civil palestina, se tiene que entender este rol, ¿no? Y cómo Israel usa al pueblo palestino como un laboratorio donde antes de vender armas a otros estados o a otras fuerzas de estados, se prueban sobre el pueblo palestino, se ve cuál hiere más rápido, cuál mata más rápido, cómo son más eficaces, y luego se pueden vender con el sello de Tested in Combat. Actualmente Israel está buscando diversificar su cartera de represión y vemos cómo estos enlaces, ¿no? como lo que Israel hace en Palestina, nunca se queda en Palestina. Solo quería compartir dos ejemplos. Hace 6 años salió un informe que mostraba que la empresa israelí Guardian Homeland Security, que es una empresa que ofrece cursos de entrenamiento a fuerzas de Estado alrededor del mundo, tenía como clientes la Ertzaintza, el Ministerio de Interior y Defensa del Estado español, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra. Y salieron vídeos de Mossos de Escuadra, en concreto, formándose en Israel, diciendo que habían ido a aprender de los mejores. Y luego podían, bueno, todas sabemos, ¿no?, cómo luego las fuerzas policiales reprimen, nos reprimen aquí cuando nos manifestamos, ¿no? Entonces son técnicas aprendidas a base de laboratorio sobre el pueblo palestino que luego se usan para exportarlas y para reprimir a la sociedad civil alrededor del mundo. Otro ejemplo, por ejemplo, que salió en julio, es que los supermercados Mercadona, que estoy segurísima que todas conoceréis, están estudiando usar AnyVision, los servicios de AnyVision, que es una empresa israelí que lo que hace productos de reconocimiento facial, que son productos que se venden en los puntos de control que tiene Israel para controlar al pueblo palestino en Cisjordania, que Mercadona lo quería usar para controlar quién entraba en sus tiendas y que si entraban rostros de personas condenadas. Obviamente esto causó mucho revuelo y ya ha salido que la Agencia de Protección de Datos va a investigar Mercadona porque esto claramente está vulnerando muchos de nuestros derechos, pero para ver cómo eso, ¿no?, cómo lo que pasa en Palestina no se queda en Palestina, sino que nos afecta a todas. Entonces, luego os compartiré las principales campañas sobre las que estamos trabajando ahora mismo en Europa, pero sí que lo importante es que nosotros nos queremos organizar por campañas que sean estratégicas, eficientes y efectivas. Lamentablemente, si nos ponemos solo las que estábamos aquí en el curso a boicotear Coca-Cola, aunque nos sobran miles de motivos, no tendremos mucho impacto, ¿no? Ni se entenderá por qué lo hacemos, no conseguiremos llegar a medios y seguramente no conseguiremos que la empresa cambie su conducta, que es lo que buscamos. Entonces, por eso buscamos organizarnos entre muchas para poder ser el máximo de estratégicas y eficientes posibles. Algo muy importante también para entender es que la lucha por el pueblo palestino no se puede entender aislada de la realidad en la que vivimos actualmente, ¿no? Cuando hablamos de Palestina, estamos hablando de una lucha de población indígena que forma parte de la lucha antirracista, antifascista,
también de la lucha feminista, de la lucha LGTBI y también de la lucha de la justicia climática, ¿no? Por ejemplo, Israel está destruyendo, aunque usa mucha propaganda para decir lo contrario, pero está destruyendo tierra palestina, está contribuyendo a destruir el Mar Muerto, está arrancando olivos para seguir construyendo asentamientos, está al final destruyendo la tierra y también contribuyendo al cambio climático. Es muy importante que nos organicemos con todos estos grupos para asegurarnos que la lucha por Palestina forma parte de todo esto, ¿no? Para que, primero, porque son nuestros principios y es lo que creemos, pero para también no quedarnos en nuestros grupos pequeños, sino asegurarnos que formamos parte de toda esta gente que está luchando por un nuevo mundo y que la lucha por Palestina esté ahí. Y también entender, ¿no?, que la solidaridad no es unidireccional. Cuando nos organizamos no podemos solo esperar que los grupos se vengan a manifestar con nosotras, sino la misma forma que nosotros pedimos que la gente sea responsable y que no sea cómplice con el apartheid israelí, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos siendo activas, rechazando cualquier forma de racismo, sexismo, LGTB-fobia, etc. Y es muy potente y muy emocionante ver cómo cada vez más estos lazos se están consolidando de forma muy importante, precisamente porque, luego lo veremos, pero Israel dedica muchísimo dinero y muchísimos esfuerzos en mostrarse, ¿no?, de manera obviamente muy racista, como este país muy progresista, muy feminista, muy multicultural. Entonces es muy importante que trabajemos todas estas alianzas que ayudan a destruir todos estos mitos que crea el Estado de Israel. Porque obviamente si tú eres feminista y crees en los derechos de todas las mujeres, también vas a creer en los derechos de las mujeres palestinas, ¿no? Y es con esto todos los largos ejemplos. Precisamente ahora que hablaba de todos estos lavados de cara que hace Israel, uno muy importante es el vegan washing, como se muestra como un país muy preocupado por los derechos de los animales, por la energía renovable, etc. Pues algo muy importante que también lleva a cabo la campaña BDS, como comentaba ahora, es ir destruyendo todos estos mitos, ¿no? Quería poner aquí dos ejemplos muy representativos. Hace un año año y medio, eligieron un nuevo jefe del ejército israelí, que es el primer jefe del ejército vegano. Entonces, como vegana yo, él lo que dijo cuando en la ceremonia, dijo que él prometía convertir al ejército israelí en el ejército más letal y que mataba más rápido, ¿no? ¿En qué cabeza puede caber que te importen más los derechos de las vacas que de las personas palestinas, ¿no? Entonces, es importante ir mostrando que sí, es verdad, Israel es uno de los estados del mundo donde hay más restaurantes veganos por cápita, pero ¿qué tipo de veganismo se está promoviendo? Uno, en que los derechos humanos no son iguales para todas. También, por ejemplo, otro ejemplo son estos molinos que vemos construidos, están en los territorios sirios ocupados por Israel, en los altos del Golán. Y es muy interesante entender esta lógica, ¿no? O sea, Israel apuesta en cierta medida por la energía renovable, pero en territorio ocupado, y esta energía no va para la población del territorio ocupado. O sea, ya estás robando tierras, no estás dejando que la población de esa tierra decida qué hacer con la tierra y además esta energía renovable no les das acceso. Entonces, algo muy importante de cuando nos organizamos es sensibilizar y es explicar para ir destruyendo todos estos mitos de Israel, que también es muy importante en el mundo, como comentábamos, ¿no?, tan sesgado, tan colonial aún en el que vivimos, donde nos cuesta tantísimo llegar a los medios de comunicación y a lo más mainstream. Justo esta semana está teniendo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas, un espacio donde nos cuesta muchísimo llegar, pero hemos conseguido que más de 450 organizaciones internacionales, y del Estado español quería destacar, están el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, está la coordinadora de ONGD en Euskadi, está el sindicato CGT. Todas estas organizaciones han firmado una carta a las Naciones Unidas pidiendo que se investigue a Israel por crímenes de apartheid y que se le aplique sanciones de la misma forma que se hizo en Sudáfrica. Pues sí que es verdad que seguramente en esta asamblea esto no pase, pero cada vez más con estas acciones estamos consiguiendo que quede claro que Israel es un estado de apartheid. Estamos consiguiendo cambiar esta narrativa mainstream
a la que Israel dedica tantísimo dinero y esfuerzo en que no sea así. Entonces, para explicaros un poco cómo nos organizamos y qué campañas de BDS llevamos a cabo, es importante entender cómo escogemos, cómo decidimos que una campaña es estratégica. Primero, os va a parecer muy obvio, pero la empresa, el target, tiene que ser cómplice con el apartheid israelí. Va a parecer muy absurdo, pero es la premisa seguramente más importante. Y además tiene que ser una complicidad que sea fácil de explicar y que la gente entienda y que nos ayude a explicar cuáles son exactamente las vulneraciones de derechos humanos que se están dando a cabo. Es mucho mejor si ofrece oportunidades de trabajar con otros grupos que ya están trabajando con esta empresa, porque nos va a ayudar muchísimo más a llegar a más gente, y tiene que haber una oportunidad de ganar, ¿no? Como decía ahora, en este mundo capitalista en el que vivimos, aún existen muchos monopolios, entonces hay ciertos sectores en los que de momento no tiene mucho sentido organizarnos. Entonces nosotras vamos por campañas donde tenemos oportunidades que ganar. Y creo que a vuestra derecha, izquierda, nunca sé, hay un pequeño gráfico, ¿no?, que demuestra que muestra, ¿no?, la gente más poderosa y la menos poderosa, la gente que más de acuerdo está con nosotros, la gente que menos de acuerdo, ¿no? Seguramente nosotras nos encontramos abajo a la derecha, somos la gente que más de acuerdo estamos con estas campañas, pero lamentablemente somos gente poco poderosa en el mundo, ¿no? Y aquellos que nunca vamos a conseguir a convencer son a los más poderosos y los que están profundamente en contra de nosotras. Pero siempre tenemos que pensar cómo podemos convencer a la gente del medio, esa gente que sí, a la gente en general, a la sociedad civil, ¿no?, la gente que organizada sí que tiene mucha fuerza, que quizá no están tan de acuerdo con nosotras, y nosotras con nuestras campañas, con nuestra sensibilización, con nuestra incidencia, nuestra presión, tenemos que ir llegando. Entonces, tenemos que pensar cuando hacemos campañas, necesitamos que sean campañas efectivas. Una campaña efectiva es aquella que motiva a las demás y hace que el movimiento crezca, hace que cada vez haya más gente que quiere participar en la defensa de los derechos del pueblo palestino, que es creativa, que usa una gran variedad de tácticas y que tiene que estar bien organizada y que quede muy claro cuál es el mensaje que damos. Existen 3 principios básicos que también se usan en las campañas, porque yo os estoy hablando de Europa, pero obviamente es muy diferente el contexto aquí que en Alemania o que en Finlandia o que en Estonia. Entonces es muy importante que las campañas sean sensibles al contexto local, y eso cada grupo local conoce mejor su realidad, lo que funciona y lo que no. Para que las campañas puedan ser exitosas es importante que sean sostenibles. Eso quiere decir que no podemos empezar con las acciones más fuertes, porque si no, no tendremos nada con lo que seguir al final. Tienen que poderse desarrollar, y es importante que vayan de menos a más para ir presionando cada vez más. Las campañas de BDS se pueden llevar a cabo en muchos ámbitos distintos. A mayores rasgos estamos hablando de en el ámbito académico, que eso sería entre universidades, en el ámbito deportivo, por ejemplo, hay muchas ligas internacionales aún en las que participan equipos de asentamientos israelíes. A nivel cultural, cuando hay artistas patrocinados por el gobierno israelí que van a, bueno, ahora ya sé que no con COVID, pero antes, y esperemos que pronto podamos volver más a este movimiento, pero cuando hay artistas promovidas por el Estado de Israel que van a tocar, a hacer conciertos alrededor del mundo, o hay artistas internacionales que van a hacer conciertos en Israel. Las campañas de boicot obviamente también pueden tener lugar a nivel económico, como hablaba antes, a título individual o a nivel colectivo, y también hablamos de los lazos institucionales. A nivel de Europa, como comentaba antes, tenemos la suerte que hay grupos que trabajan las campañas de BDS mayormente en prácticamente todos los países, y además en diferentes ciudades en todos los países. Entonces, nosotras lo que desde el BNC intentamos hacer es poner a estos grupos en contacto para poder promover y reforzar estas campañas locales que tienen sentido a lo local y que conocen lo que funciona en su contexto, y poderlas reforzar trabajando muchas juntas a nivel internacional, ¿no? Entonces intentamos siempre apoyar lo local, pero también tener
campañas conjuntas en las que trabajamos todas. Es importante cuando desarrollamos nuestras campañas que no nos obsesionemos con las 3 letras, ¿no? Hay grupos que la expresión de querer ser más papistas que el Papa, que si no sale una empresa diciendo que ha decidido hacer boicot, eso no cuenta como victoria. Es importante que seamos realistas del mundo en el que vivimos. Lamentablemente es extremadamente difícil que una empresa incluso admita que si han modificado sus inversiones o sus actuaciones es gracias a la presión. Eso es muy poco común que pase, pero obviamente que es gracias a las campañas que hemos hecho. Entonces, no tenemos tanto que buscar, ya sean empresas, ya sean partidos políticos, ya sean artistas que hablen de BDS, sino que cumplan con lo que nosotros queremos, que es que dejen de ser cómplices con el apartheid israelí. Entonces, eso es algo importante acordarnos cuando desarrollamos nuestras campañas. Como decía antes, esto no va solo de Palestina. Lamentablemente hay muchos grupos aún del Movimiento Solidaridad con Palestina que no entienden que esto forma parte de algo mucho más amplio, como decía antes, de la lucha antirracista, anticolonialista, etcétera, y no vamos a trabajar con grupos que sí que defendan los derechos del pueblo palestino, pero no defiendan los derechos de todas. Entonces, eso también es importante. Como comentaba antes, ¿no? Sí que estamos en un momento donde cada vez está quedando más claro que Israel es un estado de apartheid y la verdad es que Israel lo está poniendo muy fácil porque estamos en un momento muy alarmante, donde cada vez hay más gobiernos de extrema derecha alrededor del mundo y Israel está siendo muy claro dónde se está situando, al lado de Trump, de Bolsonaro, de Orbán. Entonces nos encontramos en un momento que la verdad es que da bastante miedo porque la gente que nos oprime está más conectada que nunca. Y eso, cuando nosotros pensemos nuestras campañas, es importante que también estemos más conectadas que nunca con la gente que lucha en diferentes ámbitos. Cuando pensamos una campaña, es muy importante que tengamos en cuenta las posibles reacciones que pueden haber de aquellos que están luchando en contra de lo que luchamos nosotros, ¿no? Y creo que en la Universidad de Navarra, ISO de Paz, sabéis perfecto, ¿no? Habéis tenido, pobres, una experiencia ahora muy, muy clara, ¿no? Del ataque y el poder que tiene el lobby pro-israelí en Europa y en el mundo. Y tenemos que pensar que siempre en las campañas que nosotros nos movamos estará otra gente con el totalmente objetivo contrario al nuestro. Es muy importante que pensemos en todas las consecuencias de nuestras acciones y de las decisiones que se toman. Por ejemplo, hubo una campaña contra la empresa que también turística, que todas conoceréis, Airbnb, porque Airbnb lista en su página web a casas en asentamientos israelíes, eso quiere decir en tierra robada palestina. Entonces hubo una campaña pidiendo a Airbnb que no pusiera casas que están en territorio ocupado, que es surrealista, o sea, personas palestinas no tienen acceso a esas tierras, pero Airbnb está promoviendo que alguien desde el Estado español pueda ir ahí a pasar unas vacaciones. Entonces Airbnb sacó un comunicado diciendo que iban a sacar las casas en territorio ocupado de su página web. El lobby trabajó muy duro y al cabo de 3 meses Airbnb cambió su opinión. Es muy importante que pensemos en estas posibles reacciones, cómo acompañamos todo esto y que estemos preparadas, porque estamos hablando de gente que tiene muchísimo recurso y muchísimo dinero. Y también, como decía antes, ¿no? Como gran parte de lo que hacemos es sensibilizar, es educar. Es importante que no solo nos centremos en el resultado. Y quería poner el ejemplo, por ejemplo, de la campaña de Eurovisión de hace 2 años, creo. No sé si os pasa, pero con la pandemia ya me lío con el tiempo. 2018, juraría, sí, que Eurovisión tuvo lugar en Tel Aviv. Y si miramos solo al resultado final, pues lamentablemente el Festival Eurovisión tuvo lugar, no hubo ningún cantante, ningún representante, ningún país que no fuera, aunque sí que es verdad que fueron muchas menos turistas de lo que van normalmente. Pues si miramos solamente el resultado, sí que es verdad que no conseguimos que se hiciera boicot. Ahora bien, si miramos la repercusión que tuvimos en medios, por ejemplo, quedó muy claro que había un problema, ¿no? Había mucha gente que se sentía muy incómoda con el que el festival tuviera lugar en Israel. Y eso quiere decir que tuvimos mucho éxito en lanzar nuestro mensaje, que es un problema normalizar relaciones
con un estado de apartheid. Entonces eso, no nos tenemos que centrar solo en el resultado final, sino en el mensaje que conseguimos transmitir. Y la verdad es que la campaña de Eurovisión fue una gran oportunidad porque muchos grupos tuvieron la posibilidad de salir en medios a los que normalmente no tenemos acceso. Os quería hablar de las principales campañas que hay en Europa para que os hagáis una idea de lo que estamos trabajando, que como os decía, nosotros intentamos apoyar grupos con campañas locales que tienen, pero también intentamos organizar campañas a nivel europeo, internacional, para así ser más efectivas. Pues las principales que tenemos actualmente es contra la aseguradora AXA, la aseguradora francesa, que es la segunda aseguradora más grande del mundo. Esta es una campaña que tiene sobre todo lugar a nivel europeo, y es que AXA desde hace 3 años se sabe que está invirtiendo en bancos israelíes que directamente son los que ayudan a crear asentamientos israelíes en territorio ocupado. Por varios estudios que se han hecho se ha visto que si no fuera por estos bancos, muchos de esos asentamientos directamente no podrían existir. Entonces existe una coalición a nivel europeo que está pidiendo a AXA que deje de invertir en estos bancos. Esta campaña ha tenido un éxito brutal, de que cuando empezamos AXA estaba invirtiendo en Elbit Systems, que es la empresa que os comentaba anterior, que es la empresa más grande de seguridad privada en Israel, pero la campaña sigue porque AXA sigue apoyando, sigue asistiendo a la apartheid israelí y no pararemos hasta que se invierta. Otra campaña que espero que os resulte familiar es contra la empresa vasca CAF, que justo el año pasado, eso sí, en agosto de 2019, ganó una licitación para desarrollar y mantener el tren de alta velocidad en Jerusalén, que es un tren que básicamente lo que busca es ligar, unir colonias todas ilegales, todas en tierra robada palestina, y por lo tanto busca aún más reforzar este sistema de apartheid. Hace un año que hay una campaña muy potente en toda Euskal Herria que se está pidiendo que CAF deje de asistir y de promover el apartheid israelí, que deje de lucrarse a costa de vulnerar los derechos humanos, y esta campaña también se está desarrollando en Europa, donde se está buscando que instituciones no contraten a CAF, que son los mayores clientes de CAF, mientras esta trabaje en territorio ocupado palestino. Otra campaña que estamos promoviendo es que gobiernos europeos dejen de comerciar prohíban el comercio con asentamientos israelíes. Esta campaña, donde ha tenido más éxito, es en Irlanda, donde estaba a punto de convertirse en ley, pero luego por mala pata hubo elecciones y ahora mismo está el proceso congelado, pero se ha conseguido que casi sea ilegal comerciar con asentamientos, y esto es lo que queremos conseguir en otros estados, porque este comercio ya no debería existir. Otra campaña es contra Puma. Puma es la empresa deportiva alemana que está actualmente, es el sponsor principal de la Asociación Israelí de Fútbol, donde juegan también equipos de asentamientos ilegales israelíes. Otra campaña que también quizá os suene, que ha tenido mucha repercusión en el Estado español, es la campaña ELAI, que es la de promover espacios libres de apartheid israelí. Esta campaña está inspirada en un pequeño barrio de Birmingham durante los años 80, cuando había la apartheid en Sudáfrica, que decidió todo el barrio declararse como un espacio libre de apartheid, que no iban a comerciar ni a tener ningún tipo de lazos con el apartheid sudafricano. Entonces, os he puesto todos los logos para que veáis que esta campaña está teniendo lugar en muchos sitios, en Italia, en Noruega, en Bélgica y en Francia, y se está consiguiendo cada vez más que sean comercios, asociaciones, sindicatos, cines, que deciden, son ya espacios que ya no tienen ningún tipo de vínculo con la apartheid israelí. Entonces, darle un poco la vuelta a cómo solemos operar, que nosotros solemos ir a romper las actuales, y es una idea también porque creo que nos pasa a veces que nos olvidamos que tenemos muchísimas más aliadas de las que nos pensamos. Entonces, esta campaña busca
buscar todas estas aliadas que ya tenemos y así también diversificar, ¿no? Porque, por ejemplo, como os comentaba, cuando mandamos esta carta a la ONU, no seamos solo los grupos en solidaridad con Palestina que firmamos, porque hay muchísimos más grupos, que es verdad que no se dedican exclusivamente a los derechos del pueblo palestino, pero que también están en contra del apartheid israelí. Entonces, para ir asegurando cada vez más estas alianzas. Otra campaña muy importante que ya hace 15 años que desarrollamos es la Semana contra el Apartheid Israelí. Es una semana que se organiza a nivel internacional donde buscamos sensibilizar al máximo, organizar eventos para dejar muy claro que Israel es un estado de apartheid. Ya el año pasado decidimos unir ese día con el 21 de marzo, que es el Día Internacional por la Eliminación del Racismo, que es cuando se conmemora la masacre de Sharpeville, cuando fuerzas policiales en Sudáfrica masacraron a 69 personas sudafricanas negras y entonces buscamos ese día trabajar con todos los grupos antirracistas y organizarnos para dejar muy claro que Israel es un estado de apartheid. ¿Cuál es la reacción del Estado de Israel a la campaña BDS? Pues con todos los esfuerzos que dejan, ¿no? y repito, como os ha quedado muy claro a Sode Paz y la Universidad de Navarra, tenemos muy claro que el BDS funciona, porque si no, Israel no dedicaría tantísimos esfuerzos como hace para frenarnos. En 2013 Israel crea un ministerio propio para contrarrestar la campaña BDS, lo declara también un peligro y dedica millones de dólares cada año para hacer propaganda. Luego también pasó legislación para que sea ilegal para ciudadanas de Israel defender las campañas de boicot a Israel. Una de las herramientas que está usando el Estado de Israel más perversas, podríamos decir, es manipular lo que es el antisemitismo, la definición de lo que es el antisemitismo, para así intentar silenciar las críticas al apartheid israelí. Cuando, como he dicho al principio, el BDS es una campaña profundamente antirracista y que intentamos acabar con todas las formas de racismo en el mundo, y precisamente lo que está haciendo Israel es que en un momento de auge de la extrema derecha está haciendo que sea más difícil detectar el antisemitismo de verdad, ¿no? Porque está buscando confundir, así intentando silenciar a las voces críticas con las políticas sí racistas del Estado de Israel. Por ejemplo, también se está reprimiendo a activistas de BDS en todo el mundo, ¿no? A nivel internacional, pues hay organizaciones a quienes se les cierran las cuentas bancarias, hay personas que están en procesos legales acusadas de delito de odio, otra vez, ¿no? Muy perverso cómo se manipula los delitos de odio para silenciar a voces críticas con Israel, gente que se está enfrentando a posibles años en prisión, aunque siempre es importante recordar que obviamente quien sufre la represión más dura son las palestinas que resisten, que demuestran el apoyo a las campañas de BDS, a las que luego se les niega prohibición a poder entrar a sus tierras o se les aplica castigo colectivo, etc. Y creo que es importante también, ¿no? Precisamente por esta grave manipulación que hace el Estado de Israel, destacar que ya han habido más de 40 organizaciones judías en todo el mundo que han salido diciendo que están en contra de esta perversión que hace el Estado de Israel de intentar poner al mismo lado antisemitismo con antisionismo y que defienden, obviamente, los derechos humanos palestinos. Pero es importante que frente a todos estos ataques que recibimos, que protejamos al movimiento, ¿no? Y que podamos seguir organizándonos. Algo que creo que es importante decir es que no podemos entender los ataques a la campaña de BDS como algo alieno a los ataques que reciben los movimientos sociales siempre en todas partes, ¿no? Como se dice, cuando tú te organizas, cuando estás haciendo daño a los que tienen poder, van a buscar la manera de silenciarte, ¿no? Y en el Estado español lo sabemos bien, que llevamos años luchando, por ejemplo, contra la ley Mordaza, ¿no? El poder siempre intenta silenciar a los movimientos sociales y a los movimientos que buscan justicia. Entonces, no se puede entender como algo separado. Como decía antes, con estos ataques lo que ellos buscan es despistarnos, es que nos dejemos de centrar en promover campañas de boicot a Israel
y que nos pongamos a la defensiva. Entonces, lo mejor que podemos hacer frente a sus ataques es seguir fieles a nuestros principios, que son el antirracismo y estar en contra de cualquier tipo de discriminación y la no violencia, y seguir boicoteando a Israel. Es así como les demostramos que seguimos trabajando. Y siguiendo dando voz a nuestras compañeras palestinas, seguir poniendo las gravísimas vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino en el centro, que eso es lo que quiere hacer Israel, ¿no? Nos quiere poner en la defensiva y quiere que dejemos de hablar de las vulneraciones que comete. También es importante destacar que tuvimos una buenísima noticia. Eso, ¿ves? Me pasa esto del tiempo. Es que estábamos en confinamiento. Fue en algún momento de la primavera, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el derecho al boicot como un derecho civil. Y eso fue por un caso que había pasado en Francia, pero es importante ver que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido algo que ya sabíamos todas, que es que el derecho al boicot se empara en la libertad de expresión y que no puede haber nadie que nos silencie por eso. También es una muy buena noticia que ahora ya hace más de un año y medio que existe el European Legal Support Center, que es un centro creado para dar apoyo legal a las activistas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Y cuando hablo de esto me gusta dar un ejemplo para ver que frente a los ataques, y creo que otro ejemplo muy bueno es el de este curso que está teniendo lugar y se están pudiendo dar estas maravillosas charlas, no por decir que la mía es maravillosa, sino las de mis compañeras, aún frente a todos los ataques, es una del Labour Party, que como todas sabréis, el Partido Laborista en UK, cuando hace un año y medio decidieron adoptar esta definición fraudulenta que está promoviendo el Estado de Israel, donde está manipulando el concepto de antisemitismo y donde incluye las críticas al apartheid como un ejemplo de antisemitismo actual. Esto se aprobó, que fue, fue bastante duro para todas las que estábamos involucradas organizándonos, pero un mes más tarde se aprobó el embargo militar a Israel en el caso que el Partido Laborista, ¿no? como parte del manifiesto del Partido Laborista. Entonces, eso, no distraernos, lo que intenta hacer es distraernos. Entonces, nosotras seguir con nuestras campañas es la mejor manera que podemos seguir defensando los derechos humanos del pueblo palestino. No quería acabar sin compartir las más importantes victorias de los últimos meses para mostraros, ¿no?, que frente a todas las dificultades, incluso ahora con este súper reto que estamos teniendo para organizarnos los movimientos sociales con la pandemia mundial, estamos consiguiendo victorias. Una súper reciente y que me hace mucha ilusión compartir es que en Liverpool se iba a celebrar una feria de armas donde Elbit Systems era una de las partners principales, iba a tener lugar en una sala que es propiedad del Ayuntamiento de Liverpool. Entonces, después de una campaña local e internacional, no solo se ha conseguido que la feria de armas no tenga lugar, sino que el Ayuntamiento va a desarrollar políticas para que no puedan haber más ferias de armas. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que la siguiente edición será en mayo del año que viene en Sevilla. Entonces, tenemos todas en el Estado mucho trabajo que hacer y ya nos podemos poner manos a la obra y después de esta gran victoria. Hace también 2 semanas, en Docavid, que es el Festival Internacional de Documentales de Tel Aviv, ha tenido más de 4 cancelaciones de diferentes directores a nivel internacional que han decidido no participar. Eso también pasó durante el confinamiento, entonces no me acuerdo bien cuándo, pero Microsoft, que es una empresa que no hace falta ni que os introduzca, decidió vender sus acciones de Anyvision, que si os acordáis es la empresa que os comentaba que Mercadona está diciendo que está estudiando implementar sus servicios, y dijo que era precisamente por sus servicios y productos que realiza de reconocimiento facial que se usan en puntos de control israelíes. La universidad más grande de Malasia y el club de fútbol de Luton, en Gran Bretaña, han roto su contrato con Puma porque es el sponsor principal de la Liga de Fútbol israelí. Han habido más de 70 grupos en Euskal Herria que piden a CAF que no trabaje en territorio ocupado, entre los cuales, por ejemplo, está Podemos Euskadi, Podemos Nafarroa, Ecologistak Machan, espero que lo haya pronunciado bien, Psicólogos por la Responsabilidad Social, que es una organización internacional
aprobó con más del 80% del apoyo de sus miembros apoyar la campaña BDS. Eso también pasó durante el confinamiento. Más de 750 artistas, entre las cuales están Naomi Klein, Peter Gabriel, Viggo Mortensen, pidieron un embargo militar a Israel y que se acabe con el bloqueo en Gaza. ABP, que es el fondo de pensiones más grande de Holanda, desinvirtió de 2 bancos israelíes, que son los que financian los asentamientos ilegales, como comentaba antes. En una declaración del Sur Global han habido más de 7 expresidentes de América Latina, junto con 2 expresidentes sudafricanos, que piden que se aplique sanciones a Israel y que se le implique un embargo de armas a Israel, y un larguísimo etcétera. Pero que veáis cómo, pese a todas las dificultades, nos organizamos y estamos consiguiendo cada vez más acabar con esta complicidad con el Estado de Israel. Y ya para acabar, ¿no? Quería hacer como esta reflexión y animaros a todas las que no sois activas en campañas de BDS, que os impliquéis, que reflexionemos sobre nuestro rol tanto a nivel individual como colectivo, porque creo que, ¿no?, estamos en un momento muy complicado porque, por un lado, está ganando la extrema derecha en todo el mundo, cada vez tiene más poder. Por otro lado, se está manipulando y banalizando conceptos como el feminismo, ¿no? Sale incluso gente de Ciudadanos, ¿no?, el partido político, que se atreve a decir que son feministas. Entonces, tenemos que vigilar mucho qué definiciones se están haciendo de defensa de los derechos humanos de todas, ¿no?, cuando se están dando aún gravísimas vulneraciones de derechos humanos. Y nos encontramos con gente que tiene muy claro que lo que pasó en Sudáfrica estaba muy mal, pero que cuando está pasando lo mismo o peor en el pueblo palestino no se atreven a hacer nada ahora. Entonces, como decía antes, lo más mínimo que podemos hacer es no apoyar de manera activa las vulneraciones de derechos humanos en Palestina, porque nos afectan a todos, por solidaridad y también porque no queremos que siga habiendo este laboratorio de represión que se exporta a nivel mundial. Entonces, espero que esto os haya animado a que contactéis con el grupo local de BDS, que seguro que hay en vuestra ciudad. Si no, siempre me podéis escribir y os puedo poner en contacto para que podamos acabar ya pronto con el apartheid israelí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alice, por tu intervención. Yo creo que muy esclarecedora de lo que es la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Y además, bueno, pues nos anima a seguir cada uno un poco con su propio boicot individual, en el caso de que se haga boicot a determinadas empresas o productos de Israel. Y también, bueno, pues si estamos en el institucional, como es mi caso, que yo soy parte del boicot académico, participo en el boicot académico de Israel, bueno, pues a seguir también, porque aunque muchas veces, pues, ¿verdad?, es no ver los resultados a corto plazo, pues puede desanimar. Bueno, pues como muy bien has puesto tú de relieve, al final sí que hay pequeñas victorias y bueno, yo creo que además la mejor... Siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El mejor ejemplo es el de Sudáfrica. En Sudáfrica se consiguió acabar con un régimen racista que en aquel momento parecía bastante difícil que se pudiera acabar con él, pero se acabó con él, con lo cual, pues aquí tenemos que tener los ánimos bien altos porque creo que también podremos acabar también con este régimen. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos. A ver, David. Sí, tenemos una primera, bueno, más que una, sí, es para pregunta, bueno, el número X04697. Quería saber cómo estar informadas de estas campañas y también cuáles son las empresas o los productos a los que boicotear. Lo que es, la lista será muy larga, pero bueno, esa es la primera. Sí, primero con lo que decías, Alicia, que algo que pensaba el otro día, ¿no? Como creo que en momentos de eso, complicados como estos, que la esperanza también es al final acaba siendo una herramienta y una decisión política, ¿no? Y es difícil cuando ves que Estados como Israel sigue siendo totalmente impune, pero cuando vemos cómo avanzamos también tenemos que tener esta esperanza para seguir adelante y al final apoyar esta lucha para que acabe con la tragedia israelí.
Luego, para que estéis informadas, pues yo os animo a que sigáis a nuestras redes sociales del BNC, que luego no sé si las podemos escribir por aquí en el chat, que os suscribáis a nuestra newsletter, pero como decía, yo trabajo a nivel internacional y europeo. Lo que podéis hacer es poneros en contacto con grupos locales. En el Estado español existe la RESCOP, que es la coalición de todos los grupos que trabajan del movimiento Solidaridad con Palestina y que promueven campañas BDS, que también continuamente están compartiendo cuáles son las campañas a las que se anima a la gente a formar parte. Vale. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, yo si no hay ninguna otra pregunta, sí que le quiero preguntar a Alice, porque claro, entre los participantes del curso hay bastantes estudiantes de la Universidad Pública de Navarra y si nos puede explicar un poco, bueno, pues las campañas que se están desarrollando en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Chile, donde los estudiantes han promovido referéndums o, bueno, votaciones para unirse a este tipo de campañas o para conseguir, si se puede, una universidad libre de apartheid. Sí, perfecto. Y gracias por esta pregunta porque así puedo profundizar más sobre el que es el boicot académico, ¿no? Creo que también ahora en consonancia con conversaciones que están habiendo a nivel europeo de descolonizar los espacios en los que estamos, es importante que conozcamos qué lazos tienen nuestras universidades, ¿no? Que sitios donde se promueve el conocimiento, pues hay muchas universidades que tienen lazos con Israel, que es donde se promueve el intercambio de estudiantes incluso con universidades en asentamientos. Entonces, lo primero que diría a los estudiantes que se informen de qué lazos tienen sus universidades, en qué conferencias están formando parte y también saber, en el Estado español, no, por suerte, las universidades no invierten en otras empresas, pero sí que hay empresas que invierten en universidades y hay empresas cómplices de estas vulneraciones de derechos humanos que están invirtiendo en nuestras empresas. Entonces, es importante que las campañas en universidades no solo sean entre estudiantes, sino que pueda haber esta conexión entre profesoras, ¿no? y académicas, como serías tú, Alicia, con estudiantes, para que sean campañas con fuerza también con sindicatos en las universidades y donde se pueden promover, por ejemplo, ¿no? mociones de BDS, pero para que no se queden en palabras vacías, es importante conocer con exactitud en qué están implicadas nuestras universidades, porque se han dado casos donde es muy fácil decir que se apoya el BDS, pero luego no se rompe el enlace, por ejemplo, con Ariel University, que es la universidad más grande en asentamiento israelí. Entonces, lo primero que diría es informarse de la universidad, promover que se acabe con estos lazos con otras universidades cómplices o empresas cómplices si existe, y luego también os podéis poner en contacto con nosotros para que os pongamos en contacto con nuestros estudiantes alrededor del mundo que se están organizando para pues, que cada vez haya más profesores que apoyen el BDS, etcétera, etcétera. Gracias, Alice. ¿Tenemos alguna otra pregunta, verdad, David? Sí. Bueno, primero comenta Rosy Palomera que en Chile, en su momento, el equipo de fútbol de primera, el Club Palestino, puso como número 1 el mapa de Palestina. Las amenazas para que las quitaran fueron tremendas y al final, pues bueno, se prohibió su uso. No sé si conoces el caso, Alice, si te suena de algo. Eso por un lado. Y segundo, Jesús Francisco pregunta si entiendes que los medios del Estado colaboran con el boicot o con el apartheid. ¿Y del Estado español o israelí? Entiendo que español, no ha especificado. Bueno, responderé de las dos. Bueno, yo creo que lamentablemente, ¿no? Los medios del Estado, como los medios mainstream, aún nos cuesta muchísimo llegar ahí, ¿no? Y que llegue nuestro mensaje, aunque cada vez se ve más que sí que está llegando el mensaje que es súper básico y súper claro, que es que Israel está ocupando el pueblo palestino, que es que Israel está sometiendo al pueblo palestino a un estado de apartheid y que sí que, y eso tiene que ser parte también de las campañas que nosotros pensemos, ¿no? Cuando somos creativas,
cuando llamamos la atención es mucho más fácil que salgan nuestras campañas a los medios y que sean también para ellas interesantes y noticiables. Yo diría que como cualquier movimiento social es un reto llegar a los medios, pero que en general se está consiguiendo más que se transmita nuestro mensaje y que quede claro la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Pero obviamente nos es un enorme reto y creo que como todos los otros movimientos sociales, pues suerte que existe la prensa independiente y suerte que existen las redes sociales para que podamos seguir difundiendo nuestro mensaje. Tenemos la suerte que tenemos algún participante del curso que es estudiante o trabajador de la Universidad de Chile, concretamente Rebeca Acala nos dice que en Chile son estudiantes y trabajadores los que están en la campaña BDS, que es una gran colonia palestina en Chile. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de que encima en este curso, bueno, pues también tenemos participación internacional y mira, nos aclaran ese punto. Yo sabía que había habido, concretamente en la Facultad de Medicina, los estudiantes votaron y decidieron acoger, estar a favor de la campaña BDS, pero bueno, pues nos dice que vamos, que eso que sí, que no solo en medicina, además me dice también otra de la primera fue derecho, nos aclaran, tenemos la gran suerte de que tenemos a gente de estos países y que nos lo pone en el chat. Y aquí nos pregunta David López, ¿hay casos de presos políticos de BDS tanto en Palestina como en otros países? Pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos al coordinador de la campaña BDS en Egipto, que lleva un año en prisión. Sabemos que lamentablemente en sitios como Egipto es extremadamente difícil organizarse y le mandamos toda la solidaridad. En Palestina, como sabemos, hay más de 5.000 presos políticos actualmente. No sé si conocéis que en julio estuvo 19 días bajo interrogación nuestro coordinador general, que es Mahmoud Nawaya, con otro mensaje muy claro, ¿no? que intentó, que nos quería mandar el Estado de Israel, de que están controlando a BDS. Entonces sí que hay mucha represión, obviamente en Palestina, en territorios ocupados, donde más, pero que yo sepa no existen otros presos políticos por BDS de momento en el mundo ahora. No sé si hay algún otro comentario. A ver. José Francisco comenta que en Netflix es apabullante la cantidad de películas y series en donde aparece Israel bien con personajes o mensajes nada críticos con el sistema en el que viven. ¿Por qué se da esta abundancia? Es una pregunta muy interesante y eso no se puede entender separado de lo que comentaba, ¿no? De que Israel, para hacer frente a estas campañas de BDS y el creciente rechazo que cada vez más está experimentando a nivel del mundo, invierte muchísimo dinero en cultura. Es una forma muy fácil de acceder a la gente, de poder promover un mensaje político de una manera aparentemente muy inocente y demostrarse, ¿no?, como un país más, como decía antes, ¿no? Y uno de los mensajes más racistas que promueve Israel es de que es la única democracia en Oriente Medio, que ya miras tú qué democracia cuando estás ocupando a todo un pueblo que no puede votar, para empezar, ¿no? Y que ocupación y democracia son antónimos, pero es una forma muy fácil de poder llegar a gente, de poder mostrar esta diversidad cultural, que obviamente luego es totalmente falsa porque se te dan más o menos derechos según a la religión a la que perteneces. Entonces, todo esto forma parte de esa estrategia del propio Estado de mostrarse como un país, que es una estrategia que también hacía el apartheid sudafricano, pero que hacen otros regímenes autoritarios y represivos en el mundo. Solo hace falta, podemos hablar de los Emiratos Árabes, que también son regímenes
totalmente autoritarios, ¿no? Pues es un lavado de cara que hace el Estado de Israel y a través de Netflix es una forma muy fácil poder llegar a mucha gente y poder mostrarse como este país abierto, muy cultural, muy progresista y que luego sea mucho más difícil que se vean estas vulneraciones de derechos humanos que comete Israel. Uh-huh. Es una forma un poco de mostrar la cara amable de un país del primer mundo que se hace llamar a sí mismo la única democracia de Oriente Medio, según ellos, pero claro, la democracia se tiene que basar en el Estado de Derecho y en la protección de los derechos humanos de todos y de todas. Entonces, si ya partimos de que no hay una población que está colonizada, pero otra población que vive en su propio territorio y que también son ciudadanos de segunda que tienen una serie de leyes en las que se les discrimina, pues ya no estamos basándonos en los derechos humanos. Por tanto, hablar de democracia creo que les queda bastante grande, si bien pues a sí mismos les gusta llamarse la única democracia de Oriente Medio. Y, por ejemplo, ¿no? Esto ahora porque estamos en un momento en el que no estamos viajando, pero incluso Israel, de forma muy inteligente, dedica mucho recurso a que hay un cierto tipo de turismo que puede ir a Israel, incluso a territorio ocupado palestino, sin ni ver el muro del apartheid, sin ni ver cualquier punto de control. Y aquí es donde es nuestra tarea, a poder llegar a esta gente, porque es verdad que hay personas que es que ni saben qué es lo que están apoyando, ¿no? Pues porque Israel intenta muy bien esconder todas estas vulneraciones tan graves que está cometiendo. Y por eso es nuestra tarea educar, sensibilizar de lo que está pasando, porque lamentablemente hay mucha gente que aún no forma parte y que cuando es consciente no lo quiere ser en absoluto. Y esto no se puede entender sin ver la islamofobia que hay a nivel mundial, ¿no? Porque se está hablando en Netflix de cómo aparece Israel, pero también podríamos hablar muchísimo de cómo se representa a las personas palestinas y a las personas árabes en general, ¿no? De una forma increíblemente islamófoba, increíblemente racista, que ya hace que la gente incluso empatice menos cuando oye que están bombardeando en Gaza y en cambio se empatiza mucho más cuando hay un ataque terrorista en Francia, ¿no? Entonces, tenemos que entender todo esto, todos estos sesgos informativos que recibimos constantemente para entender cómo es que hay tantísima gente que aún no sabe lo que está pasando. Uh-huh. Precisamente al hilo de lo que dices, que la gente desconoce lo que pasa, incluso gente que viaja, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de la gente desconoce o tampoco no tiene la oportunidad de conocer qué es lo que pasa. Y al hilo de esto, Rebeca nos dice que y teniendo en cuenta lo que preguntaban anteriormente sobre Netflix, nos dice, porque están absolutamente protegidos por Estados Unidos, explotan las películas, libros, de supuesto sufrimientos de ellos en el Holocausto y están actuando de manera horrible con los palestinos día a día. Pues eso, me dice, es fácil ser la única democracia por encima del pueblo legítimo, tal como dice Alice. Sí, yo creo que, o sea, de acuerdo, pero también es verdad que lo que decía, ¿no? Que Israel se lo está poniendo, o sea, nos lo está poniendo muy fácil a nosotras también, porque como se alinea con estos gobiernos de extrema derecha, y bueno, es el mismo un gobierno de extrema derecha, nos lo pone muy fácil. Y el otro día salió una encuesta muy interesante, por ejemplo, en Canadá, donde salió que el 25% de la población judía canadiense está en contra del sionismo, ¿no? Y que está en contra de las políticas del Estado de Israel. Y eso es muy potente y eso está cambiando en muy pocos años. Y también en Estados Unidos salió hace poco una encuesta donde decía que cada vez más gente apoya el boicot a Israel, donde ahí la propaganda es más fuerte que en ningún lugar del mundo. Entonces, esto también es gracias al trabajo que se está haciendo de manera conjunta con movimientos como Black Lives Matter, movimientos antirracistas, movimientos por la justicia climática, donde se ve, ¿no? que esto no son mecanismos que usa únicamente el Estado de Israel, sino que lamentablemente todos los estados represivos en el mundo están reprimiendo los derechos de las personas racializadas, migrantes, etc. Entonces, yo creo que estas conexiones que están siendo muy potentes están ayudando a que gente vea, vale, que quizá la historia no es como lo me han contado, ¿no? Quizás sí que
hay un pueblo que ya vivía antes, hay un pueblo al que se le está echando, hay un pueblo al que se está reprimiendo. Entonces, sí que es verdad, pero por suerte cada vez hay más y más gente, muy a pesar del Estado de Israel, que se está dando cuenta de lo que está pasando. Nos pone de relieve Rebeca que es difícil, ¿no? Porque en Estados Unidos, porque tienen el dinero, ¿no? El lobby es muy potente porque además, pues eso, manejan muchísimo dinero. Y también, bueno, pues nos dice Amaya que ha viajado a Palestina y en sitios como Jerusalén igual es que no quieres ver lo que pasa porque se puede ver tranquilamente. Yo coincido con ella, ¿eh? En Jerusalén sí que se puede ver. Y luego una de mis estudiantes, Lucía, pregunta que como estudiantes de la UPNA, ¿qué podríamos hacer para transmitir el mensaje del boicot académico a la comunidad estudiantil? ¿A qué medios podríamos recurrir para informar al alumnado? Vale, pues por paso sí que es verdad lo que se comenta de que el lobby tiene muchísimo dinero, pero también a mí lo que decía antes, ¿no? De cómo la esperanza es política, a mí me ilusiona enormemente cuando veo que pese a todo el dinero y todos los recursos que tienen, seguimos ganando nosotras victoria tras victoria, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos enfrentamos al status quo, a un poder muy grande, pero que eso no nos está parando, ¿no? Que cuando gente de conciencia nos movilizamos, es mucho lo que podemos conseguir. Y pues voy a hacer un poco de publicidad, pero desde el BNC estamos organizando una conferencia precisamente dirigida a estudiantes que voy a compartir contigo, Alicia, cuando tenga más detalles. Vale. Seguramente será en noviembre y la idea viene precisamente de un año como el actual, donde es tan difícil organizarnos. Queremos dar un poco de respuestas e inspiración a alumnas organizadas y las que se quieren organizar. Entonces ya os comentaré para que os apuntéis. Y también queremos crear una red internacional únicamente para estudiantes, ¿no? Porque como comentaban compañeras chilenas, por ejemplo, hay sitios donde está súper desarrollado el boicot académico y que se pueda facilitar el intercambio de estos materiales. Os diría que de momento, si luego, si queréis, me podéis escribir a mí, a mi email, os puedo ir poniendo en contacto con alumnas alrededor del mundo ya organizadas que ya tienen este material para que os sea más fácil poder compartir. De acuerdo, pues entonces tanto Lucía como Marta, que también se interesaba precisamente por esto, porque también es estudiante de la UPNA, bueno, pues si queréis me podéis escribir a mí como directora del curso y os hago llegar el email de Alice, pero en todo caso, bueno, pues si ya estamos en contacto, yo me comprometo a que cuando me pases información de cualquier cosa, Alice, pues yo se la hago llegar a nuestros estudiantes lo antes posible y si se puede organizar un grupo de estudiantes dentro de la Universidad Pública de Navarra que sigan la campaña, bueno, pues yo creo que sería el mejor colofón a este curso precisamente, ¿eh? Estaría, como dice la propia Marta, genial. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Antes comentaba, mientras estabas hablando, ¿no? Has comentado el caso de la campaña de boicot bueno, pues que se realizase el Festival de Eurovisión en Israel y alguien decía, bueno, pero sí que hubo, bueno, si bien se realizó allí, tú decías que había habido mucho menos flujo turístico que en otros festivales y alguien comentaba, ¿no? Y además hubo una delegación que concretamente era la de Islandia que sacó la bandera de Palestina, que fueron multados por este hecho, pero bueno, pues fueron lo suficientemente valientes para, bueno, pues también en un contexto tan internacional sacar la bandera de Palestina y defender de esa manera, aunque sea, bueno, pues meramente simbólica, los derechos del pueblo palestino. Yo creo que bueno, pues hay que ponerlo en valor también, ¿no? Ese tipo de acciones. Sí, esto es un punto muy importante el que destacáis, porque está claro que antes que no hacer nada, pues mucho mejor que ¿no? En un estado también tan autoritario y tan represivo como es el de Israel, donde es ilegal lo que hicieron, pues
pues es importante, ¿no? Y eso sí que salió en prensa y mucha gente palestina se sintió apoyada. Pero es importante, creo que hay algo, lo más potente del movimiento BDS es que el pueblo palestino nos está diciendo de manera muy clara qué es lo que nos pide, ¿no? También salió una encuesta el año pasado donde el 85% del pueblo palestino apoya el boicot de Israel. Esto es la increíble mayoría de la población. Entonces, creo que lo que nos permite el BDS es salir de esta lógica más caritativa, más de ayudar, sino que es escuchar lo que nos piden, ¿no? Entonces, a veces hay discursos de que esto puede ser más dañino para el pueblo palestino, pues todas estas reflexiones el pueblo palestino ya las ha hecho, ¿no? Y aunque sí que es verdad que pueden haber ciertas consecuencias económicas antes, etcétera, aún así lo que nos pide la comunidad internacional es que dejemos de ser cómplices. Entonces, es un muy buen ejemplo para ver que sí, está bien, es una muestra de apoyo, pero que no es lo que se pide, ¿no? Entonces, para que también creo que forma parte de esta descolonización de la que todas constantemente nos tenemos que revisar, que es escuchar lo que nos están pidiendo a pueblos oprimidos y colonizados, ¿no? De manera muy clara y simple. De acuerdo. Bueno, me piden mis estudiantes también del aula de la experiencia, que igual, Alice, no sabes lo que es, pero que, bueno, pues es un programa muy especial donde personas que ya están pues en la edad de jubilación retoman los estudios o empiezan a estudiar porque tienen interés por la cultura en general y me piden que no me olvide de ellos a la hora de mandarles la información y no me voy a olvidar, por supuesto que no, porque además son, bueno, pues un público de todas las cosas que organizamos en general, no solo sobre Palestina, sino sobre cuestiones de inmigración, refugiados y otras cuestiones de actualidad internacional y suelen ser, bueno, pues bastante activos para participar, con lo cual no os preocupéis que no me voy a olvidar también de mandarlo y de teneros siempre bien informados. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, pues yo creo que de momento no. Si hubiese cualquier otro comentario, bueno, me dice que también a Chile. Bueno, en principio, bueno, pues organizaremos unos emails colectivos un poco a la gente a las personas que están interesadas, pero bueno, en general a todas las personas que participan en el curso. Me pregunta, esta es una gran pregunta, Ander me pregunta si seguirán ofreciendo este tipo de cursos. Me encantaría, pero es difícil lidiar contra todo lo que hemos tenido que lidiar, pero bueno, me encantaría, ¿eh? Yo por mi parte, todo lo que pueda ser iniciativas de este tipo siempre estoy encantada. Sodepaz, bueno, David lo sabe, a través de Sodepaz hemos tenido muchos invitados también dentro de otro tipo de conferencias y bueno, en general además tenemos la experiencia de que tienen muy buena acogida porque el año pasado pues tuvimos a Eran Efrati, un ex soldado israelí que nos habló un poco de todo el negocio de las armas que está detrás también de la ocupación de los territorios palestinos y que como ex soldado israelí pues nos dio también una visión muy, muy interesante, con lo cual, bueno, pues siempre que aparece alguien así, pues yo procuro por estar en contacto con Sodepaz y tenemos esa relación, hacemos muy buen tándem en ese sentido porque cuando ellos tienen un invitado de esas características, bueno, pues procuramos por traerlo también a la universidad. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay ninguna otra pregunta, así que
bueno, pues muchísimas gracias, Alice, por estar esta tarde con nosotros, por esta esclarecedora conferencia sobre la campaña BDS, por habernos arrojado luz sobre los retos, pero también sobre las pequeñas victorias que se consiguen con el boicot. Y nada más, seguimos en contacto para, bueno, pues para ver si lo que aquí hemos comentado puede tener sus frutos. Y yo quiero recordar al resto de participantes del curso, bueno, pues que el próximo día tenemos una sesión un poco también otra vez de nuevo especial, porque visualizaremos el documental Roadmap to Apartheid, y después habrá un debate con dos personas especializadas en la lucha por los derechos del pueblo palestino, y David de Sodepaz, que está aquí, pues será el moderador. Sin más, bueno, pues agradeceros que estéis una tarde más aquí, hasta las, pues como siempre, casi hasta las 8:30 prácticamente, y nada, y seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, y nada, sin más nos despedimos hasta el miércoles que viene. Gracias, Alice, otra vez. Muchas gracias a todas, es que ricasco.